Ya que queremos informar al mundo a través de un canal como NTN 24, de Latino para Latino y de la agencia EFE en particular, de que tenemos ya la constancia de recepción de 2 denuncias entregadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque las acciones recientes de la Corte Constitucional y del gobierno ecuatoriano violan la Convención Americana de los Derechos Humanos. En el caso de la revocatoria del mandato y de su suspensión, atenta contra el artículo 23 al restringir el derecho a elegir y ser elegido. Y en el caso de la consulta de 10 preguntas, el doctor Roberto López es quien explicará por qué él la hizo íntegramente, aparte de la otra también, por primera vez, por qué en el Ecuador estamos denunciando que la consulta de Correa viola la Convención Americana de Derechos Humanos, al ser un mecanismo democrático, pero sobre insumos totalitarios, que buscan consagrar una dictadura como la de Chávez en el país. Bien, ustedes pensarán probablemente que en el Ecuador se vive una democracia. Eso no es cierto. El Ecuador es un país que no vive en democracia porque una porción de territorio sin constitución, sin ley y sin justicia no es en realidad un Estado, sino una ficción de país. El año 2008 entró en vigencia la nueva Constitución del Ecuador. Esa Constitución establece el mecanismo para integrar las Cortes, la Corte Suprema, que en el Ecuador se llama Nacional, y la Corte Constitucional. El mismo día que entró en vigencia la Constitución, 9 personas se autoproclamaron Corte Constitucional. Entonces, no existe cómo agotar la jurisdicción nacional en el Ecuador y por eso tenemos que recurrir a instancias internacionales como esta. La consulta popular que está implementando el gobierno representa la violación de 9 disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras, la violación de la libertad personal, la violación de la libertad de prensa, la violación de la libertad de expresión, la vulneración del derecho a un desarrollo progresivo, la violación de las garantías del debido proceso. Es decir, una consulta popular realmente deplorable en cuanto agrede los derechos fundamentales de los ciudadanos ecuatorianos. Esa es la razón de nuestra presencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué ustedes creen que podría hacer la Comisión tomando en cuenta que las reglas de toda intervención de la OEA piden que sea el Estado demandado el que dé la venia de que se comience una investigación? Bueno, qué bueno, perdón. Justo hemos pedido, apelando al artículo 48, numeral 2 de la Convención, un mecanismo urgente que, si el Estado ecuatoriano acepta de inmediato, permita enviar una misión que estudie e informe del tema para poder evitar el daño grave e inminente. En el caso de la revocatoria no se alcanzaría porque el 19 se me vence el plazo para presentar las firmas, plazo que a mi juicio está suspendido por la Corte Constitucional, pero que el organismo electoral dirá que sigue corriendo, que como no presenté las firmas ni lo voy a hacer, porque hicieron un reglamento dedicado para tumbarlas y las van a entregar al Ejecutivo, lo declararán fallido. Pero el caso de algo más importante todavía, que es la consulta, que pretende, repito, usar el mecanismo democrático para aprobar insumos totalitarios y legitimar una dictadura, que sería en mayo, este mecanismo urgente, el artículo 48, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, les podría permitir actuar de inmediato, como tú dices, con la aprobación o el permiso del Estado ecuatoriano, evidenciar lo que estamos diciendo e impedir la consagración de una dictadura en el Ecuador. ¿Pero confías en que vayan a dar su aprobación para que puedan acudir? Pusimos énfasis en eso al presentar ante el asistente del doctor Santiago Cantón la denuncia y dijeron que ellos estudiarían con toda la celeridad posible si es válido que apelemos a ese artículo para un trámite urgente. Tienen en el estado actual de nuestra denuncia cerca de 7,000, tienen pasada la tramitabilidad cerca de 2,000 y tienen el litigio cerca de 500. Entonces, la nuestra es una más en esa fila, pero creo que explicamos suficientemente la gravedad para que tengan un pronunciamiento pronto. En el caso de que no aceptan la demanda, la pregunta del millón, ¿qué pasaría después? La pelea no termina apelando solamente a las instancias jurídicas, sino también a las instancias ciudadanas. Y estamos dispuestos en el Ecuador a dar pelea en las calles. ¿Esta Corte tiene mucha injerencia en estos procesos? ¿O qué es lo que puede hacer esta Corte con respecto a lo que tú estás tramitando aquí? La Corte tendría competencia después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconozca nuestros argumentos, que en verdad están violando todos los artículos de la Convención que hemos citado.
Y hay distintas cosas que puede hacer, desde recomendaciones hasta reconvenciones al Estado ecuatoriano, que en definitiva significarían frenar la consagración de una dictadura porque está violando la convención, no la Constitución. Aunque lo esté haciendo, la Comisión no tiene competencia en ese sentido. Pero en el momento en que se viola la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión tiene competencia y posteriormente la Corte eventualmente también. Pero sigue requiriendo la autorización del Estado ecuatoriano. Sí. ¿Y confías en que esto se consiga? Correa ha dicho que él inclusive firma por su revocatoria. Claro, ahora que tiene un reglamento para tumbarla, hecho por sus vasallos. Y Correa ha dicho que no tiene problema en someterse su mandato a la gente. Ahora es tiempo de que lo pruebe con hechos y no con palabras. Si todo lo que se ha hecho es correcto, según él, ¿qué problema tendría en dar la autorización de que vaya la comisión investigadora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ninguno. Vamos a ver cuánto dicho hay del dicho al hecho. ¿Por qué no agotar instancias en Ecuador primero antes de venir para acá? Muy válida preocupación. Expusimos justamente eso ahora aquí. Dijimos que como no hay cortes legalmente constituidas en el Ecuador, la Corte Constitucional está ilegalmente conformada, se autoprorrogó, y la Corte de Justicia también. Entonces, lo que cabe es agotar y acudir a las instancias internacionales, puesto que las nacionales no existen. No hay Corte Constitucional ni Corte de Justicia en el país. Y felizmente la Comisión Interamericana, en dos denuncias anteriores expuestas por el mismo doctor López, lo ha reconocido así. Si ya aceptó antes en dos denuncias el mismo argumento, de que no hay cortes legalmente constituidas en el Ecuador, de que estamos en indefensión en ese sentido, y por eso no agotamos las instancias nacionales primero como aquí lo exigen.